Vámonos a pensar que no necesitamos dueños, sino socios, y no se necesitan todas las cosas jefes, jefas, patrones, sino personas que convocan, que prestan un servicio. Esto del servicio es muy importante en lo público, y el servicio en general es ser guía y es entusiasmar. Hay un autor que se llama William Ury, y lo vamos a ver en otro momento de resolución de conflictos, pero él empieza a negar una historia de qué tipo de simio, qué tipo de homínimo venimos. Y él dice, no venimos del simio más bravo y del simio que domina y que controla y que obliga a los otros y que los atemoriza con la fuerza, con la rabia, sino el empático, el que lo hacía reír. Qué interesante que el jefe de la manada de unos micos y unas micas sea esa criatura que hace reír a los otros, que les da más placer, que les da más risa, que los guía, que les propone mejores juegos. Esto es con William Uri. Y entonces aquí estamos ante unas posibilidades distintas de convencer, de entusiasmar. Lo importante es que ustedes se hagan la pregunta, ¿podemos pensarnos la coordinación de otros y otras y la dirección de una organización como un servicio? Nos han educado mucho en que servir no es bueno, lo importante es mandar, lo importante es caciquear, pero servir es una cosa bonita. O sea, estar en la vida, estar sirviendo. Mm, y muchas veces, digamos, adelantarse, hacer escuela, dar ejemplo, es bonito que uno está en una coordinación, uno está esperando que le sirvan los otros, no está esperando que todos aprendan y hagan su parte y se entusiasmen y saquen lo mejor de sí, pero no que le sirvan a uno. Entonces uno desde arriba, compilando información, está esperando en servir. Hay en algunas organizaciones que yo he visto, ¿cierto? En lo empresarial, que se necesita una cabeza, pero cuando empezamos a dejar como ese mito que además es muy masculino, de mandar y de esencializar y de volverle como a eso muchos gestos y muchos símbolos, pues podemos empezar a rotar la dirección varios años. Eso pasa mucho en las universidades con los decanos, con las decanas. Entonces nos damos cuenta que esa persona lo que hace es como compilar, ¿cierto? Como archivar, como juntar la información de todos y luego volver a bajar esa información, comunicándola bien y finalmente nos damos cuenta que en muchas organizaciones, en muchas empresas modernas, contemporáneas, el asunto no es mandar ni obligar a los otros, sino recordarle a los otros un compromiso que tenemos colectivamente o que ellos y ellas ya asumieron. Pero aquí lo importante es irnos también acercando a otro tipo de grupos, a otro tipo de pandillas, como diría Cristóbal Peláez. Por ejemplo, una sinfónica, en una filarmónica, ustedes se acuerdan de esa persona con los palitos, el director de orquesta. Entonces ustedes dicen, el director de orquesta es el más importante. Yo no creo, es una parte muy importante, muy especial, porque lo importante es no invisibilizar a todo el mundo en un organigrama, no invisibilizar lo colectivo. Cuando decían Alejandro Magno conquistó Egipto. Y entonces le pregunta un cómico a esa figura, a ese narrador histórico, y le habrá dicho, y no habrá ido con Alejandro Magno ni siquiera un cocinero. O sea, no podemos invisibilizar el nosotros y el nosotras en lo colectivo, en el organigrama. No podemos llegar a pensar que el que está a la cabeza, o ese vocero, o ese representante legal, es tan importante, puede a veces ser sutilmente más importante porque de pronto es la experiencia, pero está muy a la par a los otros y en medio de un equipo y un organigrama todos y todas son muy importantes. Entonces si ese maestro de ceremonia, el que tiene los palitos, se olvida de que es parte, se hace visible el engaño y uno dice, pero solo tiene unos palitos, a mí me parece más importante el que tiene el violín, el que tiene el saxofón. Entonces imaginémonos el que maneja lo jurídico, las finanzas, lo administrativo de un hospital y de pronto se nos ha de abrir un corazón o nos ha de abrir un cerebro. Entonces ustedes de entrada pensarían que ese gerente de ese hospital es el más importante o presta un servicio muy importante. A veces también en un grupo teatral,
en un gran teatro, el gerente, ese representante legal, pues no es el que sabe de música ni de teatro, entonces hay como otro encargado artístico, otro encargado cultural, entonces se vuelven igual de importantes los dos. Y aquí quiero entonces proponerles que hagamos equipos de a 7 y que cada una de esas partes de los 7 sean igual de importantes. Entonces vamos a empezar a entenderlo. En una historia, uno empieza con un convocador, con alguien que da una idea, que entusiasma a los otros, pero que le parece muy importante, digamos, esos otros 6, esas otras 6, qué están pensando, cómo pueden corregir, cómo pueden aterrizar la cosa. Entonces, aquí es muy importante también que recuerden que esta persona puede cambiar en el tiempo, puede ser que vuelva a ser convocador varias veces o que el convocador se vuelva otra persona, porque esas 7 personas pueden estar haciendo lo mismo, pueden estar locutando, pueden estar investigando, haciendo pan, pero en algunas horas las van distribuyendo en algunas cosas. Entonces hay un convocador que entusiasma y da unas ideas, eso es una parte muy importante. Luego nos metimos aquí con una palabra enredada que es sintetizar. Y sintetizar es como el que hace el archivo, el que le pone a esto una inteligencia mayor porque logra como destilar, como ponerle una inteligencia a guardar la información, a ordenarla. Este es el más ordenado, la persona más ordenada de todas y es el que maneja los calendarios y los cronogramas. Entonces, de nuevo, este no manda, pero recuerda tareas, recuerda compromisos, asigna, redistribuye. Luego entonces, de ese sintetizador, pues de pronto vamos a necesitar a alguien que consiga cosas, que consiga cosas. Y entonces empieza un vocero, y es el que mejor representa al equipo, el que mejor representa el proyecto, el que puede convencer más a los otros, el más carismático, el de mayor discurso. Y este pues puede estar en la negociación y puede estar en el tú a tú, pero detrás puede tener a alguien mucho más técnico, mucho más tímido, que entonces ya después de la vocería llegamos a la divulgación. Entonces tenemos como, vamos a hacer un recuento para que no se vayan a perder. Convocar, sintetizar, que es como ordenar, es el verbo aquí que vamos a usar, de ordenar, que para nosotros tiene que ver mucho con el archivo. De tercero, tenemos representar, y es un vocero, le llamamos vocero, vocera, y divulgar. Y a este divulgador le queremos llamar transdivulgador porque es súper importante para lo nerd que somos nosotros aquí. Queremos recomendar que sea mucha base de datos. Y llegamos al almendrón del asunto. Llegamos al hacedor, al que hace, al que da el ejemplo, al mejor para el oficio que tiene ese proyecto o esa empresa o esa organización. Esa es una palabra que concreta, que logra que las cosas se hagan. Es el mejor para tener pasantes, para tener aprendices, para enseñar. Y junto a él usa mucho un investigador. También aquí la ñoñera, lo de nerd está de moda, nos permite pensar que en una panadería, que en un restaurante, que en el activismo, en todo siempre hay que investigar. Hay que investigar sobre la masa del pan, hay que investigar sobre cuáles son los factores de la injusticia, qué ha funcionado en otro país, otros referentes, estudio de mercado, medirse uno mismo, saber la gente en qué está, qué le molesta, qué quiere. Y vamos a dejar para el final uno muy bonito. Vamos a dejar de séptimo. Se puede hacer en cualquier orden y esto no es un orden de importancia. Todos son muy importantes. Está el cuidador. Llegamos al cuidado y entonces llegamos al tejido, llegamos al enredo. En las empresas esto se llama gestión humana y es el que está pendiente de que las personas estén bien. Pero también tiene mucho carácter, es el más empático, el que percibe más a la gente, el que sabe quién está maluco, el que se preocupa más por los demás, por las demás, pero también es capaz de resolver conflictos. Entonces estamos aquí con una teoría de equipos de 7. Y en esta teoría, pues recuerden, digamos, las reuniones con más de 7 personas no funcionan. En una empresa hay que hacer equipos de trabajo con 7 personas, no
coordine a más de 6 personas. ¿Por qué? Porque en una reunión de más de 7 personas alguien se queda sin hablar, alguien no es capaz de volver a replicar, a tomar la palabra otra vez, y finalmente llega un punto en el que no somos capaces de ver a los otros, de entender a los otros, se nos olvida alguien, se nos sale del radar. Entonces somos capaces de organizarnos de tal manera donde todos tengan un valor y no se necesite un jefe. Esto nos va a ayudar a hacer colectivos y a hacer redes.